Entonces, la idea de este evento el día de hoy es conversar con ustedes con relación al régimen de transición, porque hemos tenido tantísimas preguntas de muchísimas personas que me parece bien que estén tan motivadas y tan interesadas en saber qué es lo que está pasando con el sistema pensional y cómo les va a afectar a ellas directamente, cómo les va a afectar el régimen de transición, va a ser positivo, va a ser negativo, qué viene siendo lo positivo y qué lo negativo en el caso puntual de cada persona. Entonces, les traje una invitada especial que siempre la traigo para hablar de pensiones. Es la doctora Jenny Cristancho. Recordemos que ella es aliada de Mendoza Consultores y con ella manejamos todo el tema de demandas en términos de pensiones. Doctora Jenny, muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Un agrado para mí tenerla aquí. Y pues yo quiero que el día de hoy conversemos, digamos lo que de modo bastante ameno, cómo va a ser la reforma pensional, qué nos va a afectar el régimen de transición y tratemos como de solventar las dudas de una manera bastante dinámica para los asistentes, para que sea el tema bastante claro. El escenario es suyo. Claro que sí, buenas tardes para todos los que se encuentran conectados a esta hora en este encuentro de actualización pensional. Bueno, les comento, el boom actualmente de la reforma pensional es un artículo especial que está contemplado en el numeral 75, artículo 75 de esta reforma pensional, denominado régimen de transición. ¿Qué sucede con este régimen de transición? Quiero comentarles que para las personas que vengan más de 2.3 salarios mínimos y que están cotizando por encima de estos 2.3 salarios mínimos, es muy importante que analicen con detalle este artículo 75 de la reforma pensional, porque pues tiene sus beneficios y tienen también sus desventajas. Recuerdan ustedes que el régimen actual de pensiones con la Ley 100 del 93 nos indica básicamente que la persona se pensiona con el promedio de los últimos 10 años o en su defecto con el tiempo de toda su historia laboral. Con esta reforma pensional, si las personas no tienen cotizadas cierto número de semanas, no pueden seguir siendo beneficiarios de lo que viene habitualmente aplicándose con la Ley 100 de 1993. Entonces, en esta oportunidad contemplaron que para las mujeres, para ser o mantener ese beneficio que trae la Ley 100 del 93, tienen que tener 750 semanas al 1 de julio del 2025 y para los hombres 900 semanas. ¿Qué sucede? Actualmente, como ustedes tienen conocimiento, hay muchas personas que están vinculadas laboralmente y que están devengando salarios muy altos, significativos, o por lo menos están dentro del promedio, ¿sí? De unos 6, 7 salarios de cotización, generalmente en el sector público o por las entidades que están desarrollando contratos donde están percibiendo unos honorarios pues altamente significativos. Si estas personas al 1 de julio del 2025 no tienen 750 semanas para el caso de mujeres o 900 semanas para el caso de hombres, pues no van a gozar de los beneficios de la Ley 100 del 93, ¿sí? Es decir, no se van a pensionar con el promedio de los últimos 10 años de cotización, sino por el contrario. Esta reforma nos dice que solamente se van a pensionar con 2.3 salarios mínimos. Se parte de la mínima, ¿sí? Porque a estos 2.3 salarios les van a hacer o hallar la tasa de reemplazo que parte de 65.5%. Es decir, que las personas estarían pensionándose aproximadamente con un monto de 1.900.000. Entonces, si ustedes no han revisado su historia laboral o si ustedes tienen dudas, si no alcanzan a tener las mujeres las 750 semanas para el 1 de julio del 2025 y los hombres no alcanzan a tener esas 900 semanas, tienen dos posibilidades para ser beneficiarios de ese régimen de transición y poder ser beneficiarios de la Ley 100 del 93. ¿Cuáles son esas posibilidades que tienen? Entonces,
Resulta que en nuestro sistema pensional han surgido dos figuras jurídicas muy importantes, como es la actualización de las semanas, que hace unos meses habíamos tenido ya una ponencia donde yo les había explicado que ya las semanas no se cuentan, ni los años ya no se cuentan sobre 360, sino sobre 365 o 366, dependiendo si el año es bisiesto o no. Esta figura aquí va a cobrar un papel fundamental. ¿Por qué? Porque ustedes pueden solicitar al fondo de pensiones donde se encuentran afiliados que le hagan la actualización de las semanas para saber si ustedes alcanzan a ser beneficiarios de ese régimen de transición. Me explico. Puede pasar que la persona tenga, si es mujer, 725 semanas. Solicita la actualización de las semanas y alcance a tener las 750 semanas. Entonces ya es automáticamente beneficiaria de ese régimen de transición, por ende va a obtener todos los beneficios de la Ley 100 de 1993. Pero puede pasar también que aún haciendo esa actualización de esas semanas de cotización, no alcance a tener las 750 esa mujer o las 900 si es el hombre. Tienen otra opción que es hacer el cálculo actuarial. Esta figura que nos permite hacer o realizar los pagos de épocas o de periodos donde no se cotizó, donde se cometió una omisión. Este cálculo actuarial aplica para dos sectores. Puede ser para los trabajadores independientes o para los trabajadores dependientes. Actualmente se está utilizando bastante la figura de los trabajadores independientes como independientes porque pues va a ser más fácil hacer este cálculo actuarial en vista de que tienen la disposición, el tiempo, los recursos para hacerlo y pues que no va a estar supeditado a que el empleador o el jefe se demore en pasar documentos o que el jefe no tenga la disposición de hacer el pago y se le demore y pues el tiempo va corriendo en contra porque como les indiqué, tiene que tenerlas al 1 de julio del 2025 y esto requiere un trámite y un procedimiento que se demora, puede ser 6 meses, 7 meses, eso va a ocurrir dependiendo de la agilidad de la persona que esté realizando el trámite. Entonces, si usted es de las personas que no tiene las 750 semanas en caso de mujeres o 900 semanas en caso de hombres y quieren ser beneficiarios de ese régimen de transición, ustedes pueden utilizar estas dos figuras. Actualización de las semanas ante el fondo de pensiones para que les suban las semanas o el cálculo actuarial. Recomendación importante es que primero se agote la actualización de las semanas, porque pues si no alcanza a tener esa actualización de semanas, puede acudir al cálculo actuarial, pero va a ser más económico porque ya le han subido algunas semanas y el cálculo actuarial, recuerden que eso va a depender, el valor va a depender de las semanas omisas y ahí va a correr unos intereses también de mora que va a hacer que el monto sea más alto o más costoso. En este momento, pues están habilitados las páginas de los fondos de pensiones para hacer el correspondiente cálculo actuarial, pero ojo, si ustedes lo hacen sin la debida asesoría jurídica, sin el conocimiento de una persona experta en el tema pensional, pueda que incurran en errores y en lugar de favorecerse, pues dañen su derecho o no causen el derecho y no puedan hacer efectivo el goce de su derecho laboral o pensional. Siendo así, esta reforma pensional lleva a que si la persona definitivamente no puede o no alcanza a tener esas 750 semanas o las 900 semanas, pues se pensione con el nuevo régimen que trae esta reforma pensional y es que tengan una pensión de aproximadamente 2.3 salarios mínimos, ¿sí? En el fondo público, régimen de prima media. Y que el excedente de las cotizaciones para las personas que tengan más de esos 2.3 salarios, pues se vaya para el fondo privado, régimen de ahorro individual, y sea este el que le reconozca los rendimientos financieros que se están haciendo por esas cotizaciones adicionales a los 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
No sabemos, porque no hay reglamentación específica de cómo va a operar esos rendimientos financieros. No sabemos si esos rendimientos van a ser otra pensión adicional, aunque lo dudo, de entrada lo dudo, o si van a pasar esos dineros a la mesada pensional que están recibiendo de Colpensiones como un aporte adicional, o simplemente les van a devolver esos dineros con los intereses que se ganaron por el tiempo que estuvo administrado por el fondo de pensiones. Actualmente estamos supeditados a una reglamentación, a un decreto reglamentario, o alguna resolución que venga de parte del gobierno nacional para tener conocimiento de cómo va a ser el manejo de estos aportes adicionales a los 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Puede pasar también otras cosas, que la persona diga, no, definitivamente no alcancé a pensionarme, no alcancé a hacer el cálculo actuarial, no pude hacer la actualización de las semanas, llegué a mi edad pensional y con esta reforma pensional, ¿qué puedo hacer? ¿Me devuelven los dineros? ¿No me los devuelven? ¿Me dan un subsidio? ¿Me pensionan? Bueno, ¿qué sucede con esta reforma pensional? Como ustedes saben, básicamente, nuestro sistema de pensión está regido por tres, o cuando uno cotiza, cotiza para tres riesgos: el de vejez, el de invalidez y el de sobrevivencia. Esta reforma pensional, en cuanto al régimen de vejez, no contempla la devolución de saldos ni la indemnización sustitutiva. ¿Esto qué es? Que si la persona llega a la edad pensional y no tiene las semanas cotizadas, con la ley 100, pues se tenía la posibilidad de que le devolvían a ustedes los dineros que habían cotizado, sea en el régimen público, sea en el régimen privado, con la denominación que cada régimen lo tiene, ya sea devolución de saldos o indemnización sustitutiva, se los devolvían a la persona que estaba cotizando. Pero con esta reforma pensional no está contemplada esa devolución de saldos ni tampoco la indemnización sustitutiva. ¿Qué nos trae esta reforma? Nos dice, señores, pues si ustedes no alcanzaron a tener las semanas mínimas, yo les voy a dar de gabela a ustedes 2 años para ver si alcanzan a tener las pensiones mínimas para pensionarse. Si no, si no las logra conseguir, entonces se me va para un régimen semicontributivo y no le voy a devolver los dineros, pero sí les voy a reconocer un beneficio económico muy, muy parecido a los BES que actualmente está dando Colpensiones, pero no hay devolución ni indemnización sustitutiva por vejez. Caso diferente para el riesgo de invalidez y para el riesgo de sobrevivencia, que para ellos sí está contemplado. Entonces, en este orden de ideas, lo recomendable, lo que apunta esta reforma pensional es que a todas aquellas personas que cotizan por encima de los 2.3 salarios, revisen su historia laboral, están a tiempo, tienen plazo hasta el 1 de julio del 2025, hagan el cálculo actuarial correspondiente, hagan la actualización de semanas, con el fin de seguir siendo beneficiarios de esta ley 100 de 1993.